Ya. Bueno, estaba hablando solamente de la historia, ¿no? No tiene mucha importancia, pero sí la incidencia que es alta, ¿no? Está entre el 50 y 90%, entonces prácticamente no hay actos libres de la enfermedad, pero no es una enfermedad tan grave como brucelosis, ¿no? En nuestro medio está, la incidencia está por ahí también. Se han hecho trabajos en una lab, en el laboratorio estatal, que depende de SENASAC, y la incidencia era alta, estaba alrededor del 50%. Se la conoce como enfermedad de las mucosas, enteritis vírica, rinotraqueitis infecciosa del colorado, enfermedad respiratoria bovina, pero más comúnmente es como DVD o diarrea viral bovina. Bueno, siempre damos el concepto, o sea, la idea general de lo que es la enfermedad en todos los casos que estamos viendo. Entonces, es una enfermedad vírica, infecciosa, aguda y crónica, o sea, de curso largo, que se caracteriza por la presentación de fiebre, secreción nasal, tos, diarrea profusa. Eso es lo que lo diferencia, escuchen bien, esto es lo que lo diferencia de IBR, ¿no? Diarrea profusa y fétida, deshidratación, enflaquecimiento. Y en vacas gestantes, salir de la clase. y en vacas gestantes produce muertes embrionarias, muy parecida a Trichomonas, Campylobacter e IBR también. Nacimiento de terneros débiles, lo mismo que IBR. Anomalías en el sistema nervioso central, también parecido a IBR, ¿no? Entonces, lo único que diferencia es la presencia de diarrea, ¿no? Está distribuida en todo el mundo y es de presentación endémica, o sea que está presente todo el tiempo. Bueno, esa es la clasificación en la etiología del género Pestivirus. La especie es el virus de la diarrea viral bovina, y hay virus de la diarrea viral bovina 1, 2 y 3. Bueno, estas son las características morfológicas. Es un virus ARN, ¿no? Cuando estamos hablando de virus ARN, muchos, no todos, pero varios de estos virus son mutantes. Tienen mucha capacidad de mutación. Pero en esta enfermedad no es tanto. Bueno, ahí está el virus, ¿no? La morfología del virus. Este virus que crece en células como todos los virus, siempre los virus crecen en las células, ¿no? De bovino, ovino, en el vaso, embrión, tráquea, cornetes, y se multiplica en el citoplasma de la célula. Esto es algo que nos interesa, ¿no? Las características de resistencia al virus, porque ahora están viendo con el coronavirus, tenemos que conocer cuál es la resistencia del virus para conocerlo mejor, para tomar las medidas de prevención. Este virus es poco resistente al calor, resiste poco al calor, más o menos a 56, 60 grados durante 60 minutos, a 60 grados durante 30 minutos. En cuanto al pH, sí, tiene una amplia variación. Puede resistir un pH muy ácido, como 4, o alcalino, como 10. Es sensible a los disolventes de líquido, ¿no? Ahí están los alcoholes. Sensible al fenol hidróxido de sodio, al 2%. Como muchos virus, sobreviven en tejidos congelados o refrigerados por largos periodos, ¿no? Y esa característica no es solamente de este virus, es de muchos otros virus. En cuanto a la epidemiología, ya dijimos que es una enfermedad que está en todo el mundo, es endémica, se transmite por contacto directo de animal a animal. El reservorio natural es, por supuesto, el ganado bovino infectado, y el virus se elimina por la secreción nasal, saliva, orina, heces, lágrimas, semen, leche, prácticamente por todas las secreciones y excreciones.
Es un virus muy emparentado con el virus de la peste porcina clásica y el otro virus de las ovejas. O sea, muy parecido, ¿no? En su morfología. Del 0,5 a 2% de los bovinos están infectados casi de por vida, ¿no? Y en el 60-80% salen positivos a pruebas serológicas, ¿no? Como ELISA, por ejemplo. La mortalidad es muy baja, principalmente, al igual que IBR, en ganado joven, ¿no? Pero sí, la capacidad de contagio, la morbilidad es alta, ¿no? Fácilmente se contagian los animales, y eso está alrededor de un 50 a 70%. El periodo de incubación es de 2 días a semanas. A ver, ¿alguien me va a decir qué es periodo de incubación? Aquí al azar nomás. Vaca Pereira, Andrea. Vaca Pereira, Andrea. ¿Está? Vaca Pereira, Andrea. Última llamada, si no pongo falsa. Vaca Pereira, Andrea. Y a ver, y se escapó. Varón Doctor Brisa. Ricardo. Varón Brisa. No, eso me sirve también para controlarlo si se salen o no. Varón Brisa. ¿Está? Cardona, Varón. doctor, me pone presente. Ya. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo es el tiempo en el que, el momento de que entra el antígeno, o sea, el virus, la bacteria, en el Ya. organismo hasta que se presenta el primer síntoma. Eso, muy bien. Eso es periodo de incubación. Eso tienen que tener claro todos ustedes, ¿no? Es de 2 días a semana ese periodo de incubación. Ya. En cuanto a la patogenia, o sea, ¿qué es lo que ocurre dentro del organismo? Bueno, se presenta con frecuencia la viremia, o sea, la difusión del virus entra por las diferentes vías, ya sea oral o nasal, y se multiplica en la sangre. Viremia es sangre. Eh, Muchas veces afecta al sistema inmunológico, o sea, a las células sanguíneas, ¿no? Los leucocitos. Puede pasar a través de la placenta al feto, aunque en algunos casos no lo hace. Y el feto puede estar infectado a los 180 días. Las lesiones se presentan en las mucosas del aparato digestivo y también en el sistema linfático, ¿no? Por eso se llama enfermedad de las mucosas. Muy parecido a IBR, casi las mismas lesiones. Pero también afecta a las vías respiratorias superiores, ¿no? Hay congestión, hemorragias, edema, erosión, lesiones en la boca, ¿no? Que a veces podemos confundirlos con IBR o fiebre aftosa, ¿no? En el morro, en la lengua, encías, esófago, faringe y rumen, igual que fiebre aftosa, ¿no? Hay una enteritis catarral, o sea, una inflamación a nivel de intestino, hay presencia de edema, congestión de ganglios linfáticos, mesentéricos, se los ve hipertrofiados, aumentados de tamaño. En los recién nacidos puede haber hiperplasias cerebelosas, o sea, afecta al sistema nervioso. Puede haber problemas oculares, degeneración de la retina, neuritis, ¿no? Porque se afecta al nervio óptico. O sea, lesiones muy parecidas a IBR, ¿no? Por eso es que no es tan fácil diferenciar. La única forma de diferenciar es con la presencia de diarrea, ¿no? Recuerden eso. Ahí están los signos clínicos. Entonces, en la mayoría de los casos no son tan espectaculares la presentación de los signos clínicos, ¿no? Inclusive van a pasar a veces desapercibidos o infecciones subclínicas. Como afecta al sistema inmunitario, hay una inmunodepresión transitoria, no es por mucho tiempo.
pueden aparecer signos respiratorios, digestivos y diarreas. Esto es lo que lo diferencia. Vuelvo a repetirles. Cuando repito muchas veces una cosa y les digo, tomen en cuenta, seguro que va a entrar en el examen. Y diarrea. En los trastornos reproductivos, afecta la reproducción, baja la fertilidad. A veces hay abortos, no es frecuente como en brucelosis, en cualquier momento de la gestación. Hay repetición de celos, lo que a veces confundimos con Campylobacter y Trichomonas. Si hay repetición de celos es porque ha habido muertes embrionarias. Ahora, los recién nacidos pueden nacer débiles o con malformaciones congénitas, nerviosas y oculares. Los animales están como atontados, hay falta de apetito, la rumia se ve afectada, por eso es que el clínico debe, cuando está auscultando o haciendo el examen físico a un rumiante, tiene que ver si hay rumia o no. Si no hay rumia, quiere decir que hay un problema. Hay que escuchar los movimientos ruminales. La frecuencia cardíaca y respiratoria aumentadas, hay congestión de las mucosas oral, nasal, genital, etc. Lagrimeo mucopurulento y salivación abundante. Muchos de estos signos casi no se ven. En la realidad no hemos podido observar estos signos, ¿no? Necrosis, dice, erosión de la mucosa nasal durante 2 a 3 días, ¿no? O sea, no son signos tan claros en esta enfermedad, ni tan frecuentes, ¿no? Entonces, por las lesiones a nivel del sistema nervioso, especialmente en cerebelo, nacen los terneros y no pueden tenerse en pie, ¿no? Esta secreción salival profusa no hemos podido ver, pero sí dice que en Europa es muy frecuente, ¿no? A veces hay los abortos, ¿no? Y los abortos son más frecuentes, pero siempre que veamos abortos, lo primero que debamos a pensar es en brucelosis, y ahí es lo que tenemos que investigar, ¿no? Por ejemplo, en este ternerito se puede abrir y sacar líquido del estómago del feto para cultivos o para hacer pruebas serológicas, ¿no? Y por supuesto la madre también, ¿no? Entonces, estas enfermedades de la reproducción siempre hay que investigar cuál es el problema, ¿no? Y empezar por las más peligrosas, que son brucelosis, ¿no? Y seguir las otras que son ya más fáciles de controlar y que no son zoonóticas, ¿no? Entre los signos gastrointestinales, esto es lo que los diferencia de IBR, ¿no? A veces hay fiebre y a veces no hay. Puede haber una diarrea hemorrágica con restos mucosos y necróticos, ¿no? Por ejemplo, en esta vaca es del Prado, ¿no? Está con una diarrea profusa, puede ser IBR. Deshidratación, por supuesto que si hay diarrea va a haber deshidratación, dolor abdominal, debilidad, y los animales pueden quedar echados, ¿no? En algunos casos pueden morir en 8 a 12 días, ¿no? Principalmente por deshidratación. En otros casos, los signos clínicos desaparecen al 10º día y los animales se recuperan casi en 25 días, ¿no? Esas son las características o los signos clínicos de esta enfermedad. En algún caso muy raro se presentará tal vez una forma hiperaguda. No hay signos clínicos, pero lo que va a destacar es la presencia de fiebre, 40 a 42 grados. Bueno, cuando un animal tiene fiebre, estamos hablando, por ejemplo, de hembras gestantes, lo primero que va a haber es un aborto, ¿no? Cualquier enfermedad va a producir aborto, ¿no? Porque quien tiene que salvarse ahí es la madre, el feto muere y es expulsado. A veces hay congestión de las mucosas, muerte, muy raro en animales adultos, pero sí en jóvenes y recién nacidos puede ser más frecuente la muerte, ¿no? Hay otra forma subaguda, no hay signos clínicos claros y la mortalidad es muy baja. Inclusive hay una forma atípica, ¿no? Del animal está con un poco de fiebre, después pasa y así, ¿no?
y la diarrea tampoco no es grave o a veces no hay diarrea, ¿no? Entonces no es fácil diagnosticar estas enfermedades por los signos clínicos. Los ovinos y caprinos, cerdos también pueden enfermar, aunque no tiene mucha importancia en la epidemiología de la enfermedad. Pueden tener también estos animales fiebre, anorexia, con signos clínicos variables, ocasionalmente diarrea. Si vemos diarrea en un animal, hay que investigar, ¿no? Porque diarrea no solamente produce esta enfermedad, hay las parasitosis, por ejemplo, las causadas por fasciola, parásitos gastrointestinales, coccidias. Entonces, igual hay que sacar muestras de materia fecal para ver qué encontramos, ¿no? Descartar primero las otras causas. En cerdos, dice la literatura, fiebre, postración, conjuntivitis, erosión en la mucosa bucal, a veces la muerte. Tampoco hemos podido ver en cerdos esta enfermedad. O tal vez que no se la diagnosticó, ¿no? Eso es lo que pasa, que a veces decimos no hay esa enfermedad y es porque no se la diagnostica simplemente. En el diagnóstico, por supuesto, la historia clínica, signos clínicos, ese animal fue vacunado contra diarrea viral bovina, ¿no? ¿Qué signos clínicos presenta? ¿Y qué podemos mandar al laboratorio? De rutina, las muestras de sangre con anticoagulante, sangre sin anticoagulante. Y en el hemograma, ¿qué vamos a hacer de la sangre con anticoagulante? ¿Qué vamos a observar? Leucopenia, no tan acentuada, una leve o moderada leucopenia. Pero el fibrinógeno, que es una proteína que está en el hígado y sirve para la coagulación de la sangre, ¿no? Actúa en el proceso de coagulación, se aumenta, ¿no? Y en general no es para decir que con fibrinógeno vamos a dar el diagnóstico, no. Es simplemente una pauta más que nos da para decir que es una enfermedad infecciosa, ¿no? En enfermedad infecciosa el fibrinógeno se eleva. Estas dos cositas son las que podemos hacer a mano, rápido. Podrían hacer también aquí, podríamos ponerle aquí, podríamos hacer un examen coprológico. Aquí podríamos hacer un examen coprológico. Un examen coprológico simplemente para descartar otras causas, ¿no? Porque cuando uno tiene un problema hay que investigar de todo, ¿no? Ya les dije, una vez tuvimos una diarrea sanguinolenta en unas vacas y el veterinario que atendía esa lechería no sabía qué era, peor yo, porque no lo estaba viendo. Entonces me pregunta, ¿qué muestras le voy a mandar, doctor? Bueno, si hay diarrea sanguinolenta, mándame materia fecal, pero mándeme sangre. Y escuchen bien, las muestras de rutina en animales vivos son sangre con anticoagulante, sangre sin anticoagulante, materia fecal y orina. Y si muere el animal, ya hay que mandar pedazos de todos los tejidos en formol y otra parte en refrigeración, ¿no? Habrán anotado, habrán tomado en cuenta, ¿no? Porque eso como clínico, no crean que se presentan las enfermedades con signos clínicos bien claros, no es así. A veces no son claros y uno tiene que investigar. En ese caso de diarrea sanguinolenta, por ejemplo, era un problema de coccidiosis, que la literatura dice no es frecuente presentarse esos casos, pero se presentó y lo diagnosticamos rápido. ¿Cuánto demoré yo? Ni 5 minutos en diagnosticar. Inmediatamente lo llamé al colega porque ya habían muerto varios animales con anemias agudas y era una variedad de coccidia muy patógena en bovinos. No es frecuente, pero se presenta, ¿no? A veces decimos nosotros, no, esa enfermedad no se presenta en nuestro medio. Y cuando se presenta, tenemos que saberla diagnosticar.
¿no? Entonces, el examen de materia fecal, inclusive yo hice directo, nomás agarré un poquito de materia fecal, puse un portaobjetos con solución fisiológica y vi gran cantidad de coxillas, eritrocitos, ¿no? Por la hemorragia. Entonces, esos son casos que hay que tomar en cuenta y a veces estamos pensando en hacer análisis tan sofisticados como ELISA, inmunodifusión, PCR, cuando estos análisis no están siempre disponibles en nuestro medio. Entonces tenemos que hacer lo que se pueda, ¿no? Hemograma, la prueba de fibrinogen, un coprológico, histopatología, eso podemos hacer aquí. Y hay que, en casos necesarios, hay que utilizar. ¿Y por dónde se empieza generalmente la investigación? Por un hemograma, por un coprológico, un examen de orina, por ahí, ¿no? Doctor, Sí, sí. en la vacuna, porque supongo que hay vacunas, no es para la diarrea viral bovina, Ay. se puede vacunar, ¿no? En la etapa de gestación de la Ahorita vaca. vamos a ver más adelante en la prevención, vamos a ver. Entonces, ¿de qué debemos diferenciar? Justamente está IBR, que es una enfermedad muy parecida, solamente la diferencia en esta enfermedad, la diarrea, fiebre aftosa, estomatitis vesicular, que es parecida a la fiebre aftosa, salmonelosis, coccidiosis, ¿ve? Para eso estamos haciendo el examen coprológico. Parasitosis gastrointestinales, fasciola, etcétera, que nos pueden producir diarrea, ¿no? Entonces es importante hacer la diferenciación con otras enfermedades. El control. Bueno, la literatura dice eliminación de positivos, pero eso no es posible, no es factible. ¿Por qué? Porque es demasiado caro, pues, estar eliminando estos animales con diarrea viral bovina cuando muchos de ellos se van a recuperar. La mayoría se recuperan después que haya pasado la enfermedad. No es como en brucelosis, es otra enfermedad diferente, que ese animal queda positivo de por vida. En esta no, ¿no? Entonces, y dada la incidencia tan alta, imagínense, el 50% del acto a eliminar, no es factible. Pero sí la vacunación, ¿no? Vacunación a todas las hembras y los toros también, no importa en qué etapa estén de gestación, ¿no? O si están vacías, pero hay que vacunar todos los años. Tratamiento, estamos hablando de una enfermedad vírica, no existe tratamiento. No es solamente sintomático, ¿no? Si está con diarrea, bueno, hay que hidratar al animal, ¿no? Hay que darle tal vez por ahí algún antibiótico. No nos olvidemos una cosa, a tiempo que me estoy acordando. En nuestro medio, pues, tenemos los problemas de parasitosis sanguínea en bovino. Y, por ejemplo, se presenta esta enfermedad diarrea viral bovina, ¿no? Y produce un estrés, una baja de las defensas. Y tenemos los parásitos sanguíneos que están en forma latente en el organismo, ¿no? Esperando simplemente el momento que haya un estrés. Estrés puede ser diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, cualquier otra enfermedad. Ustedes estando con un resfrío fuerte, ¿están tranquilos? No, están estresados, ¿no? Lo mismo los animales, cualquier enfermedad que tengan, están estresados y ahí se van a meter muchas veces estos parásitos sanguíneos que podrían causar tal vez la muerte del animal. Entonces no muere muchas veces por IBR o diarrea viral bovina, pero si se mete babesiosis, tripanosomiasis, que ya lo tenemos en nuestro medio y hemos tenido un caso muy grave en el Prado, en nuestra propiedad, ¿no? Donde el 70% de los animales estaban infectados, pero uno solo mostró síntomas graves y murió. ¿Por qué? Porque estaba inmunodeprimido. ¿Por qué estaba inmunodeprimido? Porque tenía
en una de las patas tenía una infección grave y no podía moverse, ¿no? Entonces el animal estaba con dolor permanente y eso es algo, esto también le va a servir a ustedes como una experiencia. Nosotros estamos pensando, bueno, y el clínico en ese caso, en este ejemplo que le estoy poniendo, el clínico pensaba que era su problema simplemente de la articulación, de la infección en la articulación, le colocaban antibióticos, y no sería hasta el momento que el animal cayó al suelo. Ya ahí recién se asustó el doctor Toño, el Prado, y nos mandó una muestra de sangre. Recién se acordó ahí, ¿no? Pero ya fue tarde. ¿Qué es lo que encontramos? Tripanosomas en gran cantidad. No era tripanosoma la causa del problema de la pata, no. Pero a él había producido un estrés grave en el animal y ese animal cayó con una anemia grave y murió. Pero en ese caso ya hicimos nosotros el chequeo a todo el hato y encontramos, los otros animales no mostraban signos clínicos, pero algunos que otros caen por una leve anemia, pero ya fue una pauta para hacer el tratamiento en todo el hato, ¿no? Tuvimos que hacer el tratamiento en todo el hato para tripanosoma y se solucionó el problema. Entonces, el hemograma pues había sido una de las herramientas importantes que cuando no sabemos de qué se trata, o en ese caso nos estaba enmascarando otro problema, ¿no? Estaba el veterinario enfrascado en lo que puede ser esa infección, pero no estaba pensando en otros problemas que podía tener el animal. Y esos otros problemas muchas veces con un hemograma, que es una prueba, un análisis de rutina que debemos hacer en los animales, se puede detectar, ¿cierto? No estamos pensando en PCR, ELISA, no, con lo que tengamos hagamos el diagnóstico, ¿no? Que por ahí es donde vamos a empezar la solución del problema. Ya les dije, la solución de un problema empieza por un buen diagnóstico, saber qué es. ¿Cuál es la situación actual? Esta enfermedad es endémica, la prevalencia está entre 40 a 60% en trabajos que se hicieron en una lab, ¿no? O sea, ¿no? Con pruebas de ELISA, ¿no? Entonces está ampliamente difundida y nomás tenemos que los veterinarios concientizar al ganadero para que se vacune. Por suerte en esta enfermedad hay vacuna, ¿no? Entonces son enfermedades que a veces, como esta, que no causan un gran impacto, pero ustedes están viendo que nos produce inmunodepresión. Entonces puede predisponer a la presentación de otras enfermedades, ¿no? Y entre las que están en nuestro medio latente son las parasitosis sanguínea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, yo no entendí lo que dijo sobre el parásito, o sea que si el animal tiene ya los signos de la diarrea y todo eso, y si tiene parásito en la sangre, o sea, se activan automáticamente, eso fue lo que entendí. Claro, un animal que está inmunodeprimido está propenso a que esos parásitos que están en forma latente en el organismo, por ejemplo, en bovino, anaplasmosis, babesiosis, tripanosomiasis, pueden multiplicarse, ¿no? Un animal, lo que deben entender es ¿qué son los leucocitos? Los leucocitos son los soldados, ese ejemplo le pongo siempre a mi alumno de patología clínica. Los leucocitos son los soldados de defensa del organismo. Si esos soldados disminuyen en cantidad, que es lo que le llamamos inmunodepresión, se va a meter cualquier enfermedad. Y entre las que tenemos en forma latente en los animales, la incidencia o prevalencia de anaplasmosis, babesiosis es alta, ¿no? Prácticamente no hay animal que no vaya a contraer estas parasitosis en algún momento de su vida, más temprano que tarde.
porque si ustedes están viendo, los animales siempre van a tener garrapatas, entonces la probabilidad de que entren estos parásitos es alta. Y si el animal está inmunodeprimido, esos parásitos se van a multiplicar muy rápido y pueden llegar a causar la muerte, como pasó en el caso de esa vaca con tripanosoma, ¿no? Eso es lo que hay que, así es lo que debemos pensar. Entonces, y eso les digo a mis alumnos también de patología clínica, ¿no? Que si un animal, si estamos hablando de bovino, está inmunodeprimido, vemos 4.000 leucocitos o 3.000. Entonces ya hay que pensar que se pueden meter babesiosis y anaplasmosis. Entonces, colocar ya en forma preventiva estos medicamentos junto con el medicamento específico para la enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad bacteriana, igual, ¿no? Va a haber una leucocitosis, neutrofílica, a veces desviación a la izquierda. Entonces, ese animal con fiebre ya está inmunodeprimido y está propenso, está estresado, está propenso a contraer cualquier infección. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de que pase a otra presentación? Ya, me espera un ratito, voy a cambiar de presentación. Ya, ahí está otra enfermedad. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, estamos escuchando. ¿Está bien? Ahorita se le escucha medio cortado. Ya, el micrófono de algunos está entrecortado. Vayan su micrófono. Vayan su micrófono. Ya, jóvenes, por favor, cuando están con el micrófono encendido, apaguen, porque yo puedo verlos aquí quienes están con el micrófono encendido y no escuchan. ¿Ya? La próxima voy a tener nomás que ponerles tal vez falta a esos muchachos que no tienen ese cuidado. Ya. Continuamos entonces con leptospirosis. Bueno, leptospirosis ya es una enfermedad descubierta hace muchos años, en 1800. Se la llamó, bueno, hubo una epidemia en Alemania y a raíz de eso se investigó cuál era la causa de esa enfermedad, ¿no? Se presentaba con fiebre, ictericia y hemorragia, ¿no? Y hubo una epizotia en Alemania, ¿no? Y se la llamó en ese tiempo enfermedad de Stuttgart. En 1907 se descubrió en riñones de humanos, ¿no? Una bacteria, que era una espiroqueta.
En 1914 al 16 en Japón inocularon el hígado de cobayos y se detectó la leptospira histerohemorrágica. Siguieron las investigaciones en 1917, detectaron infección en cachorros de humanos enfermos, ¿no? Entonces es una zoonosis. Estas leptospiras tienen una característica, ¿no? Una característica muy especial, diferente a las otras bacterias, que no es fácil observarla con colorantes comunes, pero sí se la observa con un que se llama la observación de leptospiras en campo oscuro, ¿no? Nosotros tenemos en el laboratorio de patología clínica tenemos un condensador de campo oscuro que a veces lo utilizamos para detectar este tipo de bacterias, ¿no? La literatura dice por Giemsa, pero no es fácil. Con Giemsa no se puede observar, ¿no? Después otros investigadores, bueno, ya alguien descubrió esta técnica y se utiliza hasta ahora. Muchos investigadores siguieron estudiando esta enfermedad en otras especies, en bovinos, ¿no? En cerdos, en venados y otras especies, ¿no? Y ahí detectaron varios serotipos de leptospira. Entonces, leptospirosis es una enfermedad infecciosa, febril, puede ser aguda o crónica, inclusive en algunos casos inaparente, ¿no? Afecta al hombre y animales, es una enfermedad zoonótica, ¿no? Produce abortos en algunas especies, la presencia de hemoglobinuria, o sea, la orina color rojiza, ¿no? O hematuria, a veces con sangre completa, con eritrocitos, ¿no? Y está distribuida en todo el mundo. Donde hayan ratas, va a haber esta enfermedad, ¿no? Y donde no hay ratas, en cualquier lugar. Esa es la clasificación, pertenece a la familia Leptospiraceae, al género Leptospira, y las especies. Cada año se van detectando, se van descubriendo nuevas especies de Leptospira y se las ha clasificado en dos grupos. Las del grupo interrogans, que son las leptospiras patógenas, ¿no? Están las que ya se descubrieron hace muchos años y que tienen mayor importancia, son la leptospira canícola, pomona, histerohemorrágica, gripotifosa, Hardhurst, Segroea, autunalis, australis, hermanis, y otras más que se van descubriendo, ¿no? Todas estas afectan a cualquier especie animal, aunque hay una cierta predilección, por ejemplo, en perros, por la leptospira canícola y la histerohemorragia, ¿no? También la pomona. Y en las otras especies, todas las leptospiras pueden afectar. Y hay otro grupo de leptospiras que no son patógenas y son más de 200 serovariedades, ¿no? Entonces, son muchas serovariedades que hay en leptospira. Hay 19 serogrupos y más de 160 serotipos patógenos, ¿no? Pero las que no son patógenas son mucho más. Y entre estos grupos hay a veces reacción cruzada. Bueno, yo estuve cuando trabajé en el proyecto de mejoramiento genético y un proyecto de cerdo, tuvimos problemas de leptospirosis y hicimos el diagnóstico y se las agrupa para hacer diagnóstico con un sistema de pool. O sea, por decirles aquí, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la leptospira canícola, pomona, histerohemorrágica pertenecen a un grupo de leptospiras que tienen una reacción común frente en los sueros, ¿no? Serológica, ¿no? En cambio, esta otra, la gripotifosa, Hardhurst, Segroe, corresponden a otro grupo de
de leptospiras que reaccionan con otros antígenos. No son sueros, son antígenos. Entonces nosotros sacamos muestras de los animales, ya sea de cerdo o de cualquier especie, y enfrentamos a los antígenos que son leptospiras vivas, a los antígenos de leptospira, y si reaccionan, bueno, está reaccionando a cualquiera de estas tres leptospiras, y eso se llama pool. Este es un grupo de leptospiras, ¿no? Después, si reaccionaron, entonces ya tenemos que estar vuelta haciendo pruebas serológicas con los sueros específicos de cada una de estas leptospiras. Bueno, eso en este momento es muy caro mantener estas cepas de leptospira. Nosotros teníamos en el proyecto de mejoramiento genético unas 5 o 6 serotipos de leptospira y hacíamos pruebas, ¿no? Pero ahora creo que lo está haciendo una lab, pero no tiene tampoco muchas de estas cepas, solamente las principales, ¿no? Pero en muestras que hemos mandado a la Argentina, cuando estábamos trabajando en el proyecto de mejoramiento genético, nos detectaron casi todos estos serotipos de leptospira. Entonces, lo que hay en la Argentina y aquí o en el Brasil son las mismas cepas de leptospira, ¿no? Eso fue para conocer qué cepas teníamos en el medio, pero no era diferente a lo que había en la Argentina. ¿Qué características morfológicas tiene la bacteria? Tiene la forma de espiral, ¿no? Esta forma. Y tiene un gancho en uno de los extremos. Estas son las dimensiones. Esa es la característica. Se mueven rápidamente con un movimiento ondulatorio cuando observamos la leptospira, por ejemplo, en campo oscuro de una muestra de orina o de los cultivos, ¿no? Es fácil observar las leptospiras en campo oscuro. Y es barato ese método, ¿no? Por supuesto que no siempre vamos a encontrar, ¿no? O sea, con Gram no es fácil ni con Giemsa colorear bien, pero aunque hay otra coloración, creo que con coloración argéntica, dicen. Estas parece coloreadas con esas coloraciones especiales, pero no es fácil conseguir. Lo que es más fácil observar es en campo oscuro, ¿no? Se las vieron con un aspecto brillante y con movimiento en un fondo negro. Ese es el campo oscuro. Son bacterias aerobias, crecen en medios líquidos. Nosotros habíamos sembrado en medios líquidos. Y es a una temperatura especial. Las otras bacterias crecen generalmente a 37 grados. Estas crecen entre 28 a 30 grados. Y crecen en 72 horas. Nosotros en el proyecto de mejoramiento genético logramos aislar de cobayos, ¿no? Inoculamos sangre de bovinos a cobayos y de los cobayos de la sangre recuperamos las bacterias y logramos sembrar en medios de cultivo, ¿no? En cuanto a la resistencia, no resisten la desecación, ¿no? A 56 grados mueren en 30 segundos. Son bacterias relativamente sensibles a alta temperatura. La leptospira histerohemorrágica muere a un pH ácido de la orina, ¿no? Por eso es que en suelos ácidos esta leptospira no permanece viable, ¿no? Entonces depende mucho también de las condiciones del medio ambiente. Vive a 27 grados durante 9 meses en condiciones de humedad, ¿no? La leptospira pomona puede vivir 19 días en aguas contaminadas. ¿Cuáles son esas aguas contaminadas? Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos los canales. Los canales que estamos viendo abiertos ahí en la ciudad. Bueno, ahí llegan ratas, ¿no es cierto? O las ratas orinaron por ahí en alguna cloaca
y esa agua llega contaminada. Y esa gente que está trabajando, que vive ahí en la, ustedes han visto los topos que les decimos, que viven ahí, están pues expuestos a la contaminación por leptospirosis, ¿no? Y a veces, cuando van a los hospitales, ¿qué les detectan? Les detectan un problema hepático, ictericia. Ah, dicen, esto es hepatitis, ¿no? Cuando puede ser leptospira, ¿no? Igual, en suelos sobresaturados, o sea, con humedad pueden vivir 5 días y en suelos húmedos 2 días, ¿no? Pero en aguas permanecen mucho más tiempo. Entonces, y eso también, las personas que van a hacer la limpieza de esos canales están también en riesgo de contraer la enfermedad. Esta enfermedad es más frecuente en regiones cálidas y principalmente en el verano. Ahora estamos entrando al verano y es la época ideal para la difusión de esta enfermedad. En cuanto a las especies, los bovinos son los más susceptibles, los bovinos jóvenes, y se desarrolla pues en toda la población, ¿no? Los animales enfermos van orinando y eliminando leptospira, porque las leptospiras se encuentran principalmente en riñones de hígado. Pues a través de la orina se difunden, ¿no? La inseminación artificial también puede ser un medio de difusión si no se obtiene de toros bien chequeados, con buena sanidad, ¿no? Y también puede transmitirse durante la monta, ¿no? Y por la vía oral, a través del agua. Las bacterias entran, ya vamos a ver en la epidemiología, ¿no? Las bacterias entran a través de las mucosas, a través de la mucosa, la piel intacta o la vía oral. Los cerdos son los que pueden tener ataques graves de leptospira y pueden infectar a los bovinos. Y en los bovinos pueden infectar en la orina leptospira hasta por 180 días, ¿no? O sea, 6 meses después del contagio. Y también pueden eliminarse a través de la leche, ¿no? Entonces, no esto nomás también de tomar leche cruda. En cerdos, la infección generalmente viene de los roedores, de las ratas, ¿no? Las ratas son reservorios grandes. Las ratas y los animales salvajes son reservorios de leptospira. Bueno, el movimiento de animales también puede predisponer al contagio de esta enfermedad. En cerdos, a mí me tocó ver en cerdos brotes de leptospira. No, en cerdos se ven abortos, como es la primera vez, abortos todos los días veíamos en las cerdas, y las que parían hacían así justamente camadas pequeñas, ¿no? Y van contagiando fácilmente al resto de la piara, ¿no? Ahí tuvimos que hacer tratamientos con streptomicina, ya les voy a contar. En cuanto a la epidemiología, entonces el periodo de incubación en bovinos es de 3 a 14 días. Muchas veces cursan en forma subclínica, ¿no? O a veces presentan síntomas. Muy rara vez hemos visto en bovinos sin signos clínicos, pero sí en perros y cerdos es muy frecuente, ¿no? Tal vez también por la falta de oportunidades de ver en bovinos, ¿no? O sea, las leptospiras no son específicas para cada hueso, ¿no? La leptospira canícula puede afectar a perros, a bovinos, etcétera, ¿no? Al hombre. Igual a otras leptospiras, a cualquier especie animal. ¿Dónde se encuentran las leptospiras? En la orina, el estiércol, en las heces, el agua, ¿no? Son potenciales fuentes de contagio estas excreciones, ¿no? Y fuentes de contagio. También pueden contagiarse durante la monta. Las cerdas pueden contagiar a las vacas, etcétera, ¿no? Y pueden pasar, cuando están en etapa de gestación, las bacterias pueden pasar de la madre al feto.
Para el hombre, ¿cuáles son las fuentes de infección? Principalmente las ratas. Los roedores silvestres, hay que tener cuidado de no estar bañándose nomás en cualquier laguna, ¿no? Donde van a tomar agua los animales silvestres. Seguro que hay leptospira. Entonces el hombre puede infectarse de las ratas, roedores silvestres, perros, cerdos, bovinos. En algún momento se habló del peligro del consumo de algunos productos que hay en los supermercados, ¿no? Venden ahí están en exposición para la venta latas de cerveza y de gaseosas o de sodas, refrescos, ¿no? Enlatados. Y en los depósitos de estos supermercados, mercados, tiene que haber ratas, sí o sí, hay ratas, ¿no? Y las ratas muchas veces están pasando por sobre muchos objetos o cosas que tienen en esos almacenes, ¿no? Y pueden estar orinando las ratas ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado en el consumo de esas latas, siempre desinfectar, lavar antes de estar tomando, ¿no? Porque es fácil el contagio a través de la orina de las ratas, ¿no? El perro es más frecuente que se infecte por Leptospira pomona, canícola e hiperhemorrágica, y que además estas tres son las más patógenas para el perro, ¿no? Se pueden contagiar el perro y las otras especies a través de las mucosas, ocular, digestiva, genital, pueden pasar al hombre y al cerdo, inclusive a través de la piel intacta, no lo dice aquí, pero sí, pueden pasar a través de la piel intacta también la leptospira. En caballos, bueno, la infección puede ser latente, hay contagio, principalmente en zonas húmedas. Si lo mantenemos en zonas húmedas, los caballos pueden contagiarse de leptospira, ¿no? Las aguas estancadas, los cerdos van a infectar a los bovinos, ¿no? Infectados. Entonces, fíjense aquí, justamente están estas latitas aquí de algún refresco, ¿no? Estos pueden ser una fuente de contagio para el hombre, si es que las ratas a veces están pasando por encima, están orinándose en la parte externa de los recipientes, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y el hombre también puede infectarse de las otras especies animales. Por supuesto, las ratas son los principales difusores de la enfermedad, ¿no? Por eso es que el control de los roedores en los depósitos de alimentos hay que hacerlo con frecuencia, ¿no? Entonces el hombre puede infectarse de los perros, no es nomás de estar agarrando a los perros, besándolos, ¿no? Hay que mantener siempre cierto cuidado, ¿no? Entonces esas son las fuentes de infección para el hombre. Entonces es una zoonosis. Y ahí está la epidemiología de la leptospirosis, ¿no? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Por dónde entran las leptospiras? Por la vía digestiva, respiratoria, aquí está, ¿ves? Cutánea, conjuntival, y pueden pasar a través de la placenta al feto. De aquí entran las bacterias al organismo y se multiplican en el organismo, van principalmente al riñón, hígado, al aparato reproductivo, ¿no? Y pueden producir una infección en el feto. No. Ya del animal enfermo, el animal enfermo va a eliminar principalmente a través de la orina las leptospiras por largos periodos, ¿no? El cerdo es una de las especies que enferma y elimina grandes cantidades de leptospira, más que los bovinos, pero el periodo de eliminación es más corto que en bovinos. Pero los bovinos tienen menos carga bacteriana
pero eliminan por mucho más tiempo, por 6 meses, ¿no? Y muchas veces esos animales quedan infectados de por vida, ¿no? Entonces, las leptospiras se eliminan principalmente por la orina, ¿no? Durante largos periodos, ¿no? Entonces, la fuente de infección son la orina, los fetos abortados, ¿no? Los animales silvestres, las aguas contaminadas y, por supuesto, los animales enfermos o portadores de leptospira, ¿no? Entonces, en cuanto a la patogenia, las leptospiras van a ingresar por cualquier medio, mucosas, piel, etcétera, aparato digestivo, ¿no? Cavidad bucal, etcétera. Si vencen la resistencia, porque siempre tenemos, no se olviden que no es que las bacterias entran y producen inmediatamente la infección, no. Por ejemplo, si vencen esas resistencias, puede pasar a la sangre y se generaliza, ¿no? O a veces también el organismo lo controla y queda como una infección subclínica, ¿no? Pero en muchos casos vamos a encontrar leptospiras en la sangre, ¿no? Y después generalmente donde se van a ubicar es en el riñón, ¿no? Y el riñón a través de la orina se van a eliminar las leptospiras al medio ambiente, ¿no? Ya sea a los alimentos, al agua, etc. Si las leptospiras llegan al útero de una vaca, de un animal que está gestante, va a producir abortos. Estos abortos, yo les digo por mi experiencia, ¿no? Hemos visto con mayor frecuencia en cerdos, que es espectacular cuando entra por primera vez a una piara, y en segundo lugar a veces en las perras, en las perras, ¿no? En bovinos alguna vez, raro, no hemos podido verificar muy bien si los abortos eran por leptospira, ¿no? A veces pensamos que más el problema es leptospira, o perdón, de brucelosis. Entonces, pueden penetrar a la leptospira a través de la piel, la mucosa oral, se multiplica en torrente sanguíneo, va a haber fiebre durante varios días, porque las leptospiras están en la sangre, ¿no? Pueden permanecer en la sangre durante 7 días, ¿no? Entonces, ahí ya se produce una septicemia, ¿no? Y puede ocasionar la muerte porque tienen unas sustancias que son las hemolicinas, que producen justamente lisis, destrucción de glóbulos rojos y anemias agudas. El animal, por supuesto, si está con fiebre, va a tener anorexia, hay anemias, ¿no? Especialmente la que es causada por la leptospira hiperohemorrágica, produce anemias graves. Eso lo hemos visto eso se observa más en perros. En cerdos no he podido, siendo que estaba trabajando en cerdos, no hemos podido ver cerdos anémicos, pero sí lo que vimos fueron lluvia de abortos, ¿no? En cambio, en perros pueden haber abortos y puede haber anemia, que es frecuente, ¿no? Se afecta el riñón, hay una nefrosis, hay hemoglobinuria, ¿no? Porque la destrucción es tan rápida de eritrocitos que no da tiempo al hígado a metabolizar la hemoglobina en bilirrubina. Entonces sale una parte de bilirrubina mezclada con la hemoglobina. ¿Qué color es la hemoglobina? Me olvidé. Vilar María. Vilar Sí, María. doctor. ¿Qué color es la hemoglobina? Vilar María. Aquí estoy, doctor. Estoy tratando de recordar. Uy, caramba, eso está grave. Debe estar con virus. Cerebro. Vaca Cristian. Vaca Cristian. ¿Está? ¿Es de color rojo intenso, doctor? ¿Cómo? De color rojo intenso. Es de color rojo, claro. ¿Qué color son los glóbulos rojos?
¿Qué color Rojo. es el rojo? Rojo. Rojo. Rojo, pues así como les digo, ¿qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Blanco, pues, ¿no? Estamos diciéndole, es rojo la hemoglobina. Entonces, ese color rojo, cuando se mezcla con la bilirrubina, que es amarillo, ¿qué color me da? Orellana Bryan. Esas son preguntas de kinder. Orellana Bryan, ¿está? Ah, no, perdón. Sí, sí, está bien. Orellana Bryan, segunda llamada. Sí, doctor. ¿Qué color da el color amarillo con el rojo? Más o menos. Café, doctor. Un color Medio naranja. amarillo con ya medio naranja, medio marrón. En Café. este caso lo que da es un color marrón. ¿Ya? Vamos a ver la orina color vino tinto, se dice. ¿No? Eso se llama hemoglobinuria. En cambio, cuando hay hematuria, es prácticamente lo que sale en sangre, glóbulos rojos enteros. Aquí no, aquí sale en la hemoglobinuria sale hemoglobina. ¿No? Ya, entonces produce destrucción, puede producir hemoglobinuria. Esto es más frecuente en perros, especialmente en perros jóvenes, y en los adultos puede pasar en forma asintomática. No es una regla general, sino que a veces, ¿no? Y después de que pasa por la sangre, ya las bacterias van entre la primera y segunda semana, ya están en riñón y pasan por la orina. En el riñón ya se establecen las bacterias y también el hígado. Entonces, muchas veces los animales pueden morir por una insuficiencia hepática aguda o crónica y también por una insuficiencia renal aguda o a veces que se hace crónica, ¿no? Por eso es que a veces tenemos ¿por qué tenemos muchos problemas renales en nuestro medio en los animales? La frecuencia es alta. En primer lugar, porque tenemos leptospira, ¿no? En segundo lugar, porque tenemos parásitos sanguíneos, ¿no? Y tanto los parásitos sanguíneos como esta enfermedad, que de por sí ataca también al hígado y a riñones, las enfermedades causadas por parásitos sanguíneos causan, como son enfermedades de tipo crónica, causan la deposición de complejos inmunes y causan daño renal. Entonces, a veces la causa inicial podría haber sido una leptospirosis o la presencia de parásitos sanguíneos, ¿no? Parasitosis sanguínea. En ovinos y caprinos, bueno, tampoco yo he podido verificar eso. Dice que afecta al sistema nervioso central, que produce una encefalitis con trastornos nerviosos, ¿no? Bueno, una de las alteraciones que podemos ver en leptospirosis es especialmente cuando es causada por leptospira histerohemorrágica, es la vesícula biliar aumentada de tamaño. Muy grande. ¿Por qué? Porque se han destruido muchos glóbulos rojos, ¿no? Y se ha producido gran cantidad de bilis, ¿no? Porque se ha transformado parte de la hemoglobina en bilirrubina y también que va mezclada la hemoglobina con la bilirrubina y se acumula en la vesícula biliar, ¿no? Doctor, Sí, ahorita hablando de la vesícula biliar, entonces cuando hay esa destrucción a causa de los parásitos, si hay mucha secreción de bilis en el tracto digestivo, entonces las heces podrían salir del color verdoso, oscuro. sí, O sea, sería un sí, signo. salen de un color
Sí, más intenso, puede ser verdoso o amarillenta. Salen así, sí. Siempre cualquier enfermedad que produzca destrucción de glóbulos rojos va a dar lugar a la mayor producción de bilirrubina, ¿no? Y esa bilirrubina, en algunos casos, cuando llega a cierto nivel, puede teñir las mucosas, ocular, nasal, ¿no? Y las heces salir también de un color amarillo o verdoso. Eso ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces el hemograma aquí nos va a ayudar bastante, ¿no? Si vemos un hematocrito disminuido, bueno, es por hemólisis, por destrucción de eritrocitos, ¿no? Y si vemos el plasma de un color amarillo, eso en patología seguramente vamos a llevar. Vemos el plasma amarillo intenso y el hematocrito disminuido, se trata de hemólisis. Y hay que ver después cuál es la causa de hemólisis. ¿Serán parásitos sanguíneos o será leptospira? Con el resto del hemograma podemos nosotros diferenciar eso, ¿no? En leptospirosis es una enfermedad bacteriana, se van a activar los leucocitos, entonces va a haber una leucocitosis. Doctor, en ese caso, ¿se puede pedir una muestra de ese para hacer coprológico? No es tan necesario. Lo principal más bien es hacer un hemograma, ¿no? Y hacer pruebas de química sanguínea, ¿no? Hacer la determinación de bilirrubina, y como el hígado se ve afectado, hay que hacer la determinación de enzimas hepáticas, ALT, AST, fosfatasa alcalina, ¿no? Y por el daño renal, hay que hacer urea, creatinina, y también el examen de orina, ¿no? Entonces son un conjunto de pruebas que hay que hacer, no es solamente una determinación que se hace, ¿no? No, y ese no tiene mucha importancia, pero sí evaluar riñones con pruebas bioquímicas, hígado, importante, y el hemograma, ¿no? Hay que entender que las leptospiras, sí, sí, adelante. ¿Alguien quería preguntar? Ya. Bueno, las leptospiras pues producen sustancias tóxicas, ¿no? Que destruyen a los eritrocitos y producen esa lisis, ¿no? Por eso es que sale de los eritrocitos la hemoglobina, ¿no? Y nos produce hemoglobinuria. Y eso es lo que les decía, ¿no? Nos puede producir una ictericia, ¿no? Y a veces alteraciones en el sistema nervioso central. Estas toxinas que produce la bacteria atraviesan la barrera placentaria y causan la muerte del feto por anoxia. O sea, no pasa sangre en forma adecuada, o sangre de mala calidad pasa al feto y van a morir los fetos, ¿no? O sea, los nutrientes no pasan en forma adecuada de la madre al feto, ¿no? Y se produce el aborto y, por supuesto, la expulsión del feto. Hay una característica en esta enfermedad, que en muchos casos las leptospiras permanecen de por vida en el animal, ¿no? Y el animal, por otra parte, no en todos los casos, en algunos casos, el animal se adapta a estas bacterias. Y las bacterias también se adaptan al animal y viven en equilibrio, ¿no? Entonces, no siempre, eso debemos entender, que no siempre los microorganismos, su intención no es a veces matarnos, sino convivir con el huésped, ¿no? Eso estamos viendo ahora en el coronavirus, ¿no? En un principio el virus mató a mucha gente, pero ahora poco a poco el virus está bajando su agresividad, se está adaptando al hombre, y el hombre también se va a ir adaptando al virus, ¿no? De manera que en determinados momentos va a haber un equilibrio entre el virus y la persona, y no se va a producir la infección, a no ser que hayan situaciones de inmunodepresión, o en las personas inmunodeprimidas, ahí sí podría tal vez causar la muerte, ¿no? Pero eso es lo que en general hacen
los microorganismos, tratan de adaptarse al organismo del animal o de la persona, y las personas o animales también se van a adaptar a ese microorganismo. En muchas Doctor, ocurre. sigo con la preguntadora. Sí, adelante. Entonces, si tenemos un animal que es positivo a leptospira, pero ya no tiene síntomas, o sea, se adaptó el parásito con el organismo, pero sería un animal potencialmente contagioso, pues, ¿no? O sea, ¿está apto para reproducción ese animal? Lo que se hace tratamiento, ya le voy a decir. Vamos a llegar a la parte del tratamiento. Se puede hacer tratamiento, ¿ya? Y se pueden eliminar las leptospiras de ese animal con tratamiento, ¿no? No es bueno, sin tratamiento puede quedar de por vida, pero se puede con el tratamiento sacar las leptospiras, ¿no? ¿Qué signos clínicos tenemos? En bovinos, bueno, a veces hay anemia, ictericia, hemoglobinuria y hemoglobinuria, que es difícil en bovinos diferenciar de leptospira de babesiosis, porque babesiosis también le producen los mismos signos clínicos, ¿no? Los abortos en bovinos son muy raros, ¿no? Y los fetos, si nacen, van a morir a las 24 horas, ¿no? Mueren 24 horas antes del aborto. En los cerdos, bueno, no están aquí. Los abortos en cerdos son muy frecuentes. Es uno de los signos clínicos importantes a tomar en cuenta. Por supuesto que primero debemos investigar si es brucelosis. No es brucelosis, entonces la otra enfermedad que tenemos que sí o sí pensar en cerdos es leptospirosis. Hay una lluvia de abortos, a veces las crías van a nacer muertas. Eso es lo que veíamos ahí. Tuvimos que hacer el control de esta enfermedad en una cabaña de cerdo con 200 madres. Y cuando ya estaban en gestación comenzaron a abortar. Entonces lo que primero investigamos fue brucelosis. No era brucelosis. Entonces ya nos encaminamos al diagnóstico de otra enfermedad y este era el problema, ¿no? Entonces todos los días habían abortos, no abortaban todos porque no estaban todas en etapa de gestación, pero las que estaban en gestación comenzaron a abortar, ¿no? Y tuvimos que hacer el diagnóstico y luego el tratamiento, ¿no? Ya vamos a ver después el tratamiento, ¿no? Entonces, algunas nacían débiles, pero la mayoría nacían muertos, ¿no? Eso yo le digo por lo que yo observé. En perras y yeguas, en perras no tengo experiencia en yeguas, en perras sí. Los abortos pueden haber, ¿no? Hay fiebre, inapetencia. Lo que predomina en perras es la ictericia, la anemia y la presencia a veces de hemoglobinuria, ¿no? Presencia de hemoglobina en la orina. Y en muchos casos, en cualquier especie animal, las infecciones pasan en forma asintomática, ¿no? O con muy leves trastornos, ¿no? Y en algunos casos solamente hay aborto, nada más, ¿no? En las infecciones agudas y sobreagudas el pronóstico no es bueno, ¿no? Los animales que se recuperan generalmente llegan a tener una inmunidad duradera por muchos años, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante compleja. Bueno, a veces lo único que vamos a ver son los abortos en cualquier etapa de la gestación, ¿no? La presencia de ictericia en todos los tejidos, las mucosas, ¿no? El color amarillo intenso es una característica principalmente con las infecciones por leptospira histohemorrágica. Ahora, ¿qué lesiones patológicas encontramos? Bueno, si alguna vez vamos a hacer, si vamos a hacer necropsia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De estar con todas las protecciones, ¿no? Guantes, barbijo, etcétera, porque puede entrar
al organismo a través de las mucosas. Mucho cuidado. Igual cuando perras abortan, a veces el dueño está ayudando a que la perra se le trancó algún perrito y está ayudando a sacar. Ahí pueden infectarse, ¿no? No estar agarrando los perritos y besándolos como hacen muchos, ¿no? Hay el periodo de contagio de brucelosis, de leptospirosis, ¿no? Entonces el hígado es friable, o sea, al tocar ustedes tienen cierta, no sé si ustedes han hecho patología, han hecho necropsia, el hígado siempre tiene cierta consistencia, ¿no? No es muy duro ni muy blando, pero en esta enfermedad ustedes tocan un poco y se rompe, ¿no? Eso se llama hígado friable. Está aumentado de tamaño y hay necrosis. También puede, bueno, estos son secundarios, pueden encontrarse úlceras en abomazo, hemorragias, en pulmones, edema y enfisema, riñones aumentados de tamaño, con unas manchas de color rojo en la corteza. En casos crónicos hay focos fibróticos, ¿no? Estoy viendo al microscopio. Lo que destaca y hemos visto en la necropsia de pelo son hemorragias en todos los tejidos, ¿no? Serosas, mucosas, tejido muscular, etc. Serosas y a nivel subcutáneo es lo que se puede ver en pelo, ¿no? Hemorragias y color amarillo de todos los tejidos. Amarillo intenso, ¿no? Y eso es lo que vemos a veces este es un riñón de bovino aumentado de tamaño, ¿no? Cuando a veces cortamos en cerdos, bueno, perdón, en cerdos y en perros, este es un hígado de cerdo, puede ser de perro, vemos congestión o hemorragias, ¿no? Por eso su nombre dice leptospira icterohemorragia, que puede producir ictericia y que también puede producir hemorragia, ¿no? Y como las leptospiras se ubican en riñones, pues va a haber alteraciones en este órgano, ¿no? Los pulmones van a estar edematosos, petequias, eso es lo que en las enfermedades septicémicas, y esta es una septicemia, siempre vamos a ver hemorragias petequiales que son muy pequeñas, casi puntiformes, ¿no? En pericardio, ganglios linfáticos, en las placentas, masas nodulares, edema, necrosis, trombosis, vasculitis, infiltración celular, necrosis, calcificación de las velocidades, etc. Esto al microscopio. Al microscopio, disociación hepatocelular, ustedes saben la estructura del hígado, no están bien delimitados los espacios, ¿cómo se llama? De los lobulillos hepáticos, ¿no? Hay una infiltración leucocitaria portal, células gigantes, nefritis supurativas, pero no hemorrágicas, en pulmones, renales, neumonía y miocarditis, ¿no? Pero en general lo que predominan son las hemorragias, ¿no? No paso, sí. ¿De qué debemos diferenciar? Entonces, lo primero que debemos pensar, hay abortos, investigar brucelosis. Después ya pensaremos en las otras enfermedades, ¿no? Entre ellas leptospirosis. También hay otras causas. Entonces, primero brucelosis. No es brucelosis, investigar leptospirosis, problemas nutricionales, ¿no? Moquillo, hepatitis, ¿no? Hepatitis que me produce también ictericia, hay que tener en cuenta eso en perros. Babesiosis, que también puede producirme ictericia, y anemia, igual que esto, ¿no? En caballos, anemia infecciosa equina, intoxicaciones, toxoplasmosis, tripanosomiasis, o sea, con muchas enfermedades, ¿no? Pero aquí el hemograma va a ser importante para el diagnóstico. Ahí está. Diagnóstico. Por supuesto, la historia clínica, qué signos clínicos presentan, los datos epidemiológicos,
Y de laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que mandar? Lo primero, sangre con anticoagulante y sin anticoagulante. Si podemos mandar orina, mejor, ¿no? A veces pensamos que solamente con sangre vamos a dar el diagnóstico, pero orina es el examen de orina es muy importante, especialmente para detectar insuficiencia renal, ¿no? Y podemos mandar después, esto es lo más práctico hasta aquí, y después pedazos de órganos en formol, hacer hemogramas. ¿Qué vemos en el hemograma? Muchas veces vemos leucocitosis y en caso de leptospira histerohemorrágica, por ejemplo, hipomona, vemos desviación a la izquierda. Puede ser moderada o marcada. Hemoglobinemia, o sea, cuando hacemos el hematocrito en el plasma, podemos ver el plasma de un color medio rosado o marrón, ¿no? Y eso es por la destrucción de eritrocitos y el hematocrito va a estar bajo, ¿no? Puede ser rojo marrón o puede ser amarillo intenso, un plasma histérico, ¿no? Depende de la velocidad con que se han destruido los eritrocitos, ¿no? Si la velocidad de destrucción es rápida, va a aparecer un plasma medio marrón, medio café, como vino tinto. Pero si la destrucción es un poquito más lenta, va a aparecer plasma histérico de un color amarillo intenso, ¿no? Anemia, ¿no? Una anemia regenerativa, eso vamos a ver en patología clínica. Ahora, en orina. En orina podemos hacer el examen de rutina de orina. No hemos ponido aquí, no hemos puesto aquí, ¿no? ¿Qué observamos? Si es una nefritis aguda, vamos a observar cilindros principalmente, ¿no? Y de esa leptospira también podemos hacer la observación de leptospiras en campo oscuro, aunque no siempre vamos a encontrar, ¿no? A veces la presencia de leptospiras en la orina no es constante, es intermitente, ¿no? Bueno, bilirrubina nos va a dar alto en el examen de orina, sangre en algunos casos nos va a dar positivo por la presencia de hemoglobina, ¿no? Después, lo que podemos hacer también, y va a ser importante, es la evaluación del hígado y riñones, ¿no? Hígado vamos a evaluar con el examen de orina y urea y creatinina. Esto para ver si ya no es si es tal vez una insuficiencia renal crónica, ya no podemos hacer nada, ¿no? Si es aguda, tal vez no curarlo, pero un poco mantener más al animal, si estamos hablando de pelo, ¿no? En animales mayores, ya vemos una insuficiencia renal crónica, es mejor mandar al matadero, ¿no? Y también con ALT y AST vamos a saber cuál es la gravedad del daño hepático, ¿no? Si está muy elevado ALT y esto no está, entonces es una insuficiencia hepática aguda y podríamos revertir el caso. Pero si las dos enzimas están muy elevadas o solamente está muy elevada AST, ya estamos en una insuficiencia hepática crónica y tampoco hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces hay que valernos de esas pruebas. Hay otras pruebas, ELISA, PCR, pero no la tenemos a disposición, ¿no? Entonces el hemograma va a ser importante y hacer estas pruebas de química sanguínea y el examen de orina si queremos evaluar bien a un paciente. Se va a justificar muy bien hacer estas pruebas en animales mayores, y como que en toros hemos tenido serios problemas renales, ¿no? Algunos de esos podrían ser causados por leptospirosis, ¿no? O por babesiosis o esas enfermedades causadas por parásitos sanguíneos, ¿no? El tratamiento. Si queremos eliminar las leptospiras, que se puede, dice la literatura que se puede eliminar, se utiliza streptomicina, tetraciclina. Nosotros habíamos utilizado la dihidroestreptomicina de cerdo, ¿no? Cuando vimos esa lluvia de abortos y llegamos a la conclusión de que se trataba de leptospira, comenzamos a inyectar dihidroestreptomicina a los animales, ¿no? Creo que inyectábamos unas 3 veces, ¿no?
no había streptomicina, lamentablemente, cuando ahí en el lugar donde se produjo el brote no había streptomicina. Prácticamente de aquí de la ciudad, de todas las farmacias llegamos a comprar streptomicina para el control de este problema. Y se logró controlar. Prácticamente casi se eliminó, aunque no creemos totalmente, ¿no? Pero los animales se recuperaron muy bien, ¿no? Posteriormente ya no tuvimos esas lluvias de abortos, ¿no? Entonces hay que utilizar dosis altas de streptomicina, 25 miligramos por kilogramo de peso, intramuscular, ¿no? Nosotros utilizamos intramuscular. A veces una dosis única, aunque nosotros repetimos las dosis en esos cerdos, ¿no? En bovinos, ovinos y caprinos no tengo experiencia. En cerdos, en perros también hay que utilizar dosis altas de hidrostreptomicina principalmente, aunque la tetraciclina también tiene algún efecto, pero es un poquito más nefrotóxica, ¿no? Pero la hidrostreptomicina es muy, muy buena, ¿no? Bueno, además hay que hacer tratamiento en perros, hacer tratamiento con glucosa, complejo B, etcétera, para mejorar la funcionalidad del hígado. Ahora escuchen una cosa, no hay protectores hepáticos, eso se ha borrado del lenguaje, del léxico veterinario. Se dice simplemente complejos vitamínicos minerales. No hay protectores hepáticos ya. No hay una cosa que proteja al hígado, no hay. Eso nos lo dijeron los profesores que llegaron de la Argentina y de Chile. No utilicen ya el término protectores hepáticos, ¿no? Son glucosa, complejo B, todo eso, nada más, ¿no? Doctor, ¿y el Sí. dexamino? Claro, todo eso son tratamientos complementarios. No hay ningún protector. Dexamino es con dextrosa y aminoácidos, que son necesarios cuando el animal ha sufrido una anemia. Y aquí se produce una anemia por destrucción de los eritrocitos, por la bacteria, ¿no? Y también para restaurar un poco, ayudar a mejorar el hígado. Ayudan todos esos componentes, ¿no? Porque el hígado está afectado, no va a poder metabolizar esos elementos que son necesarios para el organismo, ¿no? O sea, hay muchos productos, el nombre comercial puede variar, pero los principios activos son los que tienen ustedes que tomar en cuenta, ¿no? Después, por supuesto que la vacunación para prevención es la mejor forma de controlar la enfermedad, ¿no? Desinfección de los establos, ¿no? Control de roedores, eso es importante. Bueno, pruebas serológicas. Bueno, son caras estas pruebas serológicas, no siempre están disponibles. Ya sabemos que hay todos los tipos de leptospira, no es tan necesario, pero sí el diagnosticar la enfermedad que es leptospirosis, sí, eso es importante. ¿Cuál es la situación? Es endémica. Donde hayan ratas o animales silvestres, por ejemplo, en las estancias de carne, muchas veces hay lagunas. No, pues en esas lagunas tienen que, mientras más pequeñas sean esas lagunas, ahí van a tomar animales silvestres agua y también los animales domésticos. Entonces, puede presentarse con alguna frecuencia leptospirosis. Entonces es mejor vacunar, ¿no? En caninos sí se tiene que vacunar generalmente los perros que no son vacunados contra leptospira y que viene en la vacuna hexavalente, ahí está contemplada por lo menos las principales cepas de leptospira que son canícola, pomona e histerohemorrágica. Vienen en esa vacuna, ¿no? En las otras especies pueden haber brotes esporádicos. Nosotros tuve la oportunidad de ir a ver un brote en la zona de 4 cañadas adentro, ¿no? Donde había la mortalidad en bovinos, pero eso es lo que debemos entender. A veces hay un complejo de problemas en un hato de rebaño. Tenemos que detectarlos cada uno de los problemas, ¿no?
Por supuesto que hicimos análisis de sangre, exámenes de orina, y esos animales tenían un sinnúmero de problemas. Tenían fasciola, tenían gastrointestinales, en algunos nos salía anemia y desviación a la izquierda, eso podría haber sido leptospirosis, ¿no? Tenían mala alimentación, mala fuente de agua, ¿no? Babesiosis, anaplasmosis. Entonces era un conjunto de problemas. Si un animal tiene 6 problemas, ¿ustedes creen que van a resistir? No, esos animales van a morir. Pero lo importante es detectar cuáles son esos problemas. Y hay que valernos nomás de medios complementarios de diagnóstico, todo lo que tengamos a mano, ¿no? Entonces, el colega nos dice, ¿por qué no vamos a ver a la propiedad? Entonces fuimos a ver a la propiedad el problema, ¿no? Que más o menos ya teníamos idea de qué se trataba. Cuando le pregunto de dónde toman agua estos animales, estos animales toman de allá, hay una laguna. ¿Qué laguna? Era un curiche nomás ya. Estamos en época seca, ¿no? Era un curiche de no más de 15 a 20 metros de diámetro. Pero cuando nos fijamos en la orilla no era un pequeño atajado, habían huellas de hochi, de tatú, hasta creo que había de tigre por ahí, ¿no? Entonces, además habían lagartos, ¿no? Entonces ahí pues era un medio de cultivo importante para muchas enfermedades, entre ellas estaba la leptospirosis, ¿no? Entonces le tuvimos que decir, mire, usted tiene que hacer en primer lugar, esta agua no sirve para que tomen los animales. Controle las garrapatas. Ahí también era un medio ideal para fasciola, había fasciola, ¿no? Entonces no es un problema nomás cuando se presenta mortalidad en animales, son varios los problemas y hay que ir identificando cada problema, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, doctor. Todo Ya, claro. ya. Entonces le vamos a pasar a Yulisa la presentación del lunes y esta hasta más tarde o mañana en la mañana, para que les pase a sus compañeros. Bien, jóvenes, entonces nos veremos el próximo lunes. Doctor, no me respondió lo de la vacuna. ¿Qué cosa? O sea, lo de anterior, de lo que estamos viendo en el anterior título, lo de la vacuna, ¿no ve? ¿Qué era? Lo de la vacuna para... ¿La rabia? ¿Qué era lo anterior que estábamos avanzando? No, ahorita le digo. La diarrea viral bovina. Hay vacunas, y eso ya creo que le dije. Hay vacunas para diarrea viral bovina. Entonces, generalmente vienen combinadas. Diarrea viral bovina, IBR y Campylobacter, me parece. Entonces, hay que utilizar esa vacuna, ¿no? Y es el veterinario que tiene que orientar al ganadero. Ya les estoy diciendo que hay esas enfermedades. Ustedes están estudiando ahora y están conociendo las enfermedades. Yo les estoy hablando de las enfermedades que son de importancia económica y que hay en el medio. No es que les estoy hablando de Europa, de África, no, enfermedades de aquí. Y con conocimiento de causa, yo le estoy diciendo que hay esas enfermedades, entonces el veterinario tiene que decirle, señor Cool, vamos a vacunar contra estas enfermedades, y hay esas vacunas en el comercio. Lo que tiene que fijarse es qué componentes tiene esa vacuna, nada más, ¿no? Pero que hay que vacunar contra... En Estados Unidos y la Argentina, de rutina es la vacunación de leptospira, IBR, diarrea viral bovina y Campylobacter. Igual tenemos... En una vaca en gestación, doctor, se puede vacunar si tengo otro, por ejemplo, si tengo un hato y tengo 4 o 5 vacas preñadas y he tenido problemas, digamos, de diarrea viral bovina en otros animales que están en el mismo hato, entonces ¿puedo vacunar vacas en gestación? No hay generalmente problemas de aborto en las vacas con la vacuna.
No hay. No hay problema. Se vacuna nomás. ¿Cuál sería en qué etapa de la gestación sería adecuado vacunar? Bueno, no interesa. Mejor antes del parto, pues por supuesto, ya no, porque en el parto está la vaca estresada. Entonces mejor es un mes o 2 meses antes del parto, ¿no? Vacunar. Y, igual, se vacuna a todos los días a vacas, eso sí. En cambio, brucelosis solamente se vacuna a vaquillas, entre 3 a 8 meses de edad. No, en esta se vacuna a cualquier edad y tanto machos como hembras. En brucelosis solamente hembras, ¿no? Hay algunas diferencias entre las enfermedades, ¿no? Bien, jóvenes, ¿algo más? Ya. Si no tienen más, entonces nos veríamos el próximo lunes. Bien, Hasta luego, jóvenes. doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, doctor, Sí, sí, adelante. por favor, sabe que ya yo siempre estoy entrando a las clases, pero hay 2 clases ya que he entrado y ya usted está comenzando la diapositiva y como no le gusta que le interrumpan, no digo nada. Y como ya son 2 clases, hoy día igual entré y justamente ya está Su micrófono no se entiende casi. la Algo, diapositiva. algo pude entender que llegó tarde y ya no quiere Está interrumpir. medio mal. Sí, tiene que, sabe, parece que es cuestión de su micrófono, no está bien. Arregle, cuestión de internet, doctor. ¿ya? Yo no puedo verificar eso. Ahí no se escucha, nada. Sí, no, Doris debe ser. No le escucho nada. O sea, sí, tiene que arreglar esas cositas. Es difícil verificar para el profesor, es difícil verificar si realmente es así. ¿Ya? Ese es el problema, esos son los problemitas en estas clases virtuales. Pero no se hagan problema, los exámenes van a ser presenciales. Bien, joven, entonces nos veremos el día lunes.